Hello, everybody. I'm back. I'm back, and my friend Jorge Deli Valdez is just coming. The former player from Panama, and currently is a coach. He's working with the Panamanian Federation, uh, especially helping young players to come out. So here we are. He's soon he will be online, and we're gonna have this little chat. Hola a todos, ¿qué tal? Ya regresamos. Ahora se conecta Jorge Deli Valdés, mi amigo de Panamá, entrenador, exfutbolista, y tendremos aquí una pequeña charla donde pues, los que quieran también podrán participar. Bonjour à tous. Voilà, on attend mon ami Jorge Deli Valdés, euh, l'ancien joueur du Panama, qui est maintenant, pardon, entraîneur. Voilà. On aura une conversation en espagnol, mais de petit à petit, on va dire, on essaiera de parler également en français, en anglais, pour que tout le monde puisse intervenir, participer. Voilà. ¿Qué pasa, Jorge? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Qué te cuentas? Bien, muy bien, muy bien. Siempre te veo de buenas. Aquí estaba presentando a la gente que te estabas conectando, que íbamos a charlar un poco de tu vida de jugador, de entrenador, y estaba también para pues los que hablan inglés o francés, que todo el mundo pueda participar. Estaba presentando tu llegada. So there we are. Jorge is there. We're going to have this chat in mostly in Spanish, but we will try to switch from time to time to English so everybody can participate. And well, this is it. Voilà. En ¿Qué japonés tal? también. ¿Ah? ¿Habla japonés también? No, japonés no. Japonés me tendrás que dar unas clases, ¿eh? Me tendrás que dar unas clases. Sé que jugaste ahí en Japón. He's asking me if we're gonna have the chat in Japanese, but I don't speak no Japanese. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está todo en Panamá? Como siempre te veo bien, aunque el mundo se caiga, vas a estar siempre con la sonrisa, ¿eh? Si hay pandemia, si no hay pandemia, siempre estás de buenas. Eso me gusta, eso me Bueno, gusta. ¿Ah? bueno, bien, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. Y sí, esto de la pandemia lo tienes a todo encerrado en casa. Sí, Eh, eh, yo la verdad acostumbro siempre estar en casa. sí, Prácticamente lo que hago es, cuando salgo a trabajar, ya sea que voy a entrenar, prácticamente regreso a casa, a menos que tenga que hacer algún mandado o algo. claro. Pero acostumbro estar en casa y no me ha costado. Claro, hace mucho tiempo ya de que estamos con esto y ya todos, ¿no? Los que estamos en esto deseamos de volver a las canchas y empezar a trabajar. Salut Bruno, merci. Contestando ahí los mensajes, ¿no? Pero me gusta verte así. A ver, a ver. Te tengo aquí. Cuando, cuando ves, cuando ves esta imagen, ¿qué piensas? Qué recuerdo te trae esta imagen? Cuéntame. Uy, esa imagen fue con el Consadole de Sapporo de Japón y fue Ajá, nuestro primer clásico ahí en Sapporo contra el Kawasaki Frontales. sí, Y nosotros perdíamos ese partido, 3-1 perdíamos el partido. Ellos ajá, marcan el tercer gol a los 44 minutos del segundo tiempo y fue ajá, impresionante la gente. La gente se metió en el partido y empezaron a gritar todo el estadio empezó a gritar porque todavía se veía y se creía posible de que se podía hacer algo. En esa época, ajá, ese fue en el año 97 sí, y no sé si recuerda que la FIFA había otorgado que los partidos cuando terminaban en los 90 minutos empatados tenían que irse a tiempo extra y sí, donde si marcabas el gol en tiempo extra era gol de oro.
Sí, Y sí, nosotros a sí, los me acuerdo. 44 minutos recibimos el tercer gol en contra y Ajá, faltaba solamente un minuto más los 3 minutos que agregó el árbitro. Y en ajá. ese tiempo yo marco el 2-3 y esa foto es del tercer gol, del empate. Y nos vamos a Es, tiempo extra y sí, esa foto. Esa es la del ajá. empate. Y en el tiempo En- extra, a los 7 minutos del segundo tiempo, marco el gol de la victoria y fue algo impresionante. Eso fue un 25 de mayo, hace recientemente estaba recordando esa fecha. el cumpleaños. Entonces te fuiste con el doblete, con el doblete. Y Con un hat-trick. En el hat-trick, tiempo extra también marco, sí, sí, en el tiempo extra también marco el tercer gol que le da la victoria al equipo. te llevaste la pelota, ¿no? Pero, ¿cómo? Cuéntame, porque esto nunca me contaste, creo que nunca lo hemos hablado. ¿Cómo llegaste a Japón? ¿Cómo se da ese, ese, ese Yo venía de jugar, movimiento? yo estaba en Chile en el año 92. Yo estaba Ah, en Chile en el año 92 y luego, bueno, había tenido un buen año con la Unión Española y sí, yo había ido un año a préstamo, que había ajá, ido de Nacional de Montevideo a Unión Española. Pero el ajá, contrato que había firmado con Nacional, un contrato privado, era de sí, que una vez que finalizaba mi contrato con la Unión Española a préstamo, yo era jugador libre. ajá, Entonces, me voy de vacaciones a Uruguay y estando en ujú, Uruguay, el entrenador del Toshiba, que esa época todavía existía el Toshiba de Japón, estaba sí, buscando dos jugadores, un jugador un mediocampo y un delantero. Y por ajá, medio de un amigo que se hizo mi representante, Gustavo Pulleiro, uruguayo, ajá, se dio la posibilidad de que me contactaran y yo tenía material de Chile, de que de Chile. había jugado en Chile, que habíamos ganado la Copa Chile y todo. Y el entrenador vio los material y le gustó y ahí sí así fue que se dio esa posibilidad de, Esa de ir al fútbol posibilidad. japonés. Pero o sea, Japón, la cultura, el llegar a Japón, bueno, viajaste por el mundo, tú viajaste, bueno, jugaste, bueno, sé que jugaste en muchos lados, Argentina, Uruguay, Japón, regresaste a tu país, yo creo que jugaste, bueno, en Chile, pero jugar en Chile, Estados Japón, Unidos. digo, Estados Unidos, yo creo que el idioma, primero, como el llegar, yo he ido a Japón una vez, la verdad que me encantó, pero ¿cuál? El Bueno, idioma. fue corto, me quedé ahí 4 o 5 días por un torneo que me invitó, bueno, viajé con un equipo de Costa Rica que invité al Saprissa a un torneo, eso fue hace un par de años, 2 o 3 años, pero bueno, fueron una semana, algo así, ¿no? Pero vivir ahí, ¿cómo es? Mm. Vivir, llegar, el piso, la gente, hablar, la cultura, Bueno, estar ahí todo el año, que es otra cosa, ¿no? es, Porque cuando estás sí, 4 o 5 días, todo maravilloso, ¿no? Pero, sí, ¿qué es tal? complicado, es complicado. Yo tuve la suerte de que el entrenador, cuando me lleva, él me pide ir 2 meses y medio antes de que comience el torneo. Claro, Ajá, cuando ya tú vas haciendo la pretemporada y ya jugamos creo que alrededor de 17, 18 partidos amistosos, porque el tiempo sí, era bastante largo, y ya tú llevas un tiempo allí, ya tú quieres jugar, porque mucho ujú, tiempo de pretemporada previo a iniciar el torneo. Y recuerdo que yo, vamos, ya faltando casi 3 semanas para que empiece el torneo, ajá, estaba ya con ganas de iniciar la competición. claro, Pero me sirvió muchísimo, porque yo a los 2 meses y medio más o menos de estar en Japón, 3 meses, yo dentro del campo era un japonés más, porque así, me había aprendido todas las palabras que se utilizan dentro de un campo de fútbol. claro, El tirar, al primer palo, déjala, etcétera. Pero eso me sirvió muchísimo para poder adaptarme mucho más fácil también para mí a ese fútbol, porque era un lugar totalmente diferente a todos los países que había estado hasta ese momento, que era Chile, Uruguay y Argentina, que en los sí, 3 países se hablan el mismo idioma y además ajá, las culturas son muy, muy, muy similares, sobre todo Uruguay con Argentina, y Japón era algo totalmente diferente.
idioma, la Sí, sí, comida era totalmente diferente. sí. Nosotros, claro, teníamos una traductora uruguaya que ella ya había estado mucho tiempo en Japón, que era Ajá, la que trabajaba con nosotros en el campo a diario, y claro. eso obviamente es importante, pero después yo tengo que reconocer que los 2 meses y medio antes de llegar a jugar el primer Ajá, partido me te ayudó ayudaron. muchísimo, y después también me interesó mucho el idioma. También aprendí a hablarlo un poco. Compré un libro de gramática y practicaba Sí, japonés todo el tiempo. Y al año y medio yo prácticamente hablaba, no necesitaba la traductora en muchas cosas. fantástico. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la gente a veces, sobre todo los jóvenes, yo que trabajo como agente y a veces el joven, hoy en, el fútbol es mundial, ¿no? Internacional, siempre tienes que viajar y a veces la gente dice, no, tal partido este no jugó bien y tal, pero el partido, la vida no son 90 minutos porque tú llegas y si Eh, no te quieres adaptar, la gente dice, sí, pero solo tenía que meter el gol. Sí, pues parece fácil, es pero verdad. si la semana fue difícil, si no hablas con nadie, si no hablas japonés, si no muchas cosas, al final de cuentas el partido el domingo, el sábado no puedes pues hacerlo bien, no puedes hacerlo bien. Eh, ¿Tú te acuerdas dónde tomamos esta foto? En Portugal. En Portugal, exacto, en Portugal. Fue Portugal en el día de Porto partido contra Brasil, ¿no? El mismo día. contra Brasil, eso, el mismo día. A ver, un momentito, porque lo estoy haciendo todo en castellano. So, just before, I mean, we were talking about Jorge's time in Japan. He played in Japan. He was telling me about a hat trick that is, I mean, was fantastic memories from a very important game that he had in Japan. And I was just very curious because we never spoke about it. How was he able to adapt to Japan, the culture? Um, it's everything is different. I mean, from Panama, and thank God he was able to adapt and be important in Japan. So we're gonna have all this conversation in Spanish from time to time. I'll try to switch to English, not so easy because we don't have that much time. But sí, esto fue en Portugal. Y Sí, la verdad, aquí porque veo que mucha gente te saluda y pienso que eres una persona que normalmente está de buenas. Todos tenemos nuestros días malos, pero tú siempre te veo de buenas. Y no sé si te acuerdas, yo sí me acuerdo de un momento increíble. Estábamos en un restaurante, tú, y yo y tu hermano, ujú, y bueno, no sé, a lo mejor no te vas a acordar, pero de 4 años, pasa un niño de 4 años, y el niño es lo que me gusta con los niños porque los niños no saben y son auténticos, son naturales y dicen sí, lo que piensan y el niño pasa y te ve y luego gira y otra persona, pero son iguales. Entonces, me acuerdo que el niño va por su padre y le dice, papá, papá, yo veo de lejos, ¿no? Entonces, evidentemente, el niño no sabe que jugaste fútbol y eso, que eres entrenador y tal. No sabe, solo ve dos personas idénticas, que no es lo más común, quizás, digamos. quizás a esa edad no he visto dos personas igual. O Quizás no sea, la había visto. yo creo que no, por la cara que le vino no había visto nunca dos personas iguales. Entonces le dice al padre, y yo veo que el padre ya ve y el padre reconoce, sabe quiénes son, entonces ya se acercan y yo creo que charlan un poquito y fue muy divertido porque la verdad, Ha pasado muchas veces incluso eso. esto hasta, me acuerdo una vez que estoy en Panamá, estoy en el hotel y yo creo que estoy hablando con Julio y me dice, bueno, que pasamos por ti en el hotel, me acuerdo, y estoy Sí, hablando sí, con sí. él y cuando bajo le digo, ¿qué pasa, Julio? ¿Cómo estás? Y tal. Y me dice, no, es Jorge, porque es que es la pregunta del millón, es que
son muy parecidos, evidentemente, Ujú. ya conviviendo y tal, te das cuenta de quién es quién, pero es algo divertido, es algo como quitando la parte ya de fútbol, aunque es importante el fútbol, pero cómo es el ser un gemelo, o sea, tener otra persona que son diferentes, pero en apariencia son iguales. Desde pequeño, que los dos jugaban aparte de fútbol y eso, Es divertido, cómo ¿no? se Como tú vive dices, eso. es divertido, divertido porque pasan muchas cosas como esa, la que tú contaste del niño, por ejemplo, Ajá, cuando estábamos en ese restaurante, pasan muchas cosas como esas y es muy divertido también, porque quizás ese niño nunca había visto a dos personas iguales iguales, no y creo. la cara que puso. Yo Sí. recuerdo una anécdota de esa, por ejemplo, cuando yo voy a la Argentina, eh, eh, ya Julio se había ido al Nacional de Montevideo, pero en un tiempo Sí, Julio vino a la Argentina a visitarnos a nosotros y cuando, yo no sé si tú recuerdas que había un jugador boliviano, Ramiro Castillo, qué jugador, que jugaba en Argentinos ajá, Juniors, en ese momento creo que estaba con el River Plate y él tenía un hijo, el hijo tendría 2 años, Ramiro ajá, Castillo. Ramirito le decíamos al niño, al niño. y viene a visitarnos, el niño se acordaba, o sea, me veía a mí, tío Jorge, tío Jorge, tío Jorge, tío Jorge. Y Sí, cuando Julio viene a visitarnos, él nunca nos había visto obviamente a los dos. juntos, Entonces, ¿no? él llega, sí, nunca nos había visto juntos. Llega Ramiro con su hijo a la casa y cuando entra, él, viste, se le acerca al papá y medio que lo abraza un poquito como apenado. ¿Qué, esto qué es? Y le dice Así, ajá, el papá, ¿dónde está el tío Jorge? Y él, el papá lo tiene, así lo tiene en brazos, y dice, ¿dónde está el tío Jorge? ajá. Y él apunta así a los dos, como No diciendo, sabe, o sea, sí, ¿eh? sí, sí, ¿Esto sí. qué es? Son, Y abraza al papá y se pone a llorar. Pero no, es no, que nunca había visto algo igual. Y eso es una anécdota wow. como esa, ¿no? Que eh, cuando Sí, porque está uno, asustado. sí, claro, está asustado. Cuando uno tiene y bueno, tuvimos que explicarle y todo lo demás. Cuando uno tiene un hermano gemelo, pasa cosas como esta, es Sí, divertido. Nosotros nos crecimos juntos hasta los 18, 19 años, que fue a través del fútbol que nos separa, pero nos ha unido muchas veces, donde ajá. siempre estamos permanentemente en contacto. Y eso es algo muy bonito, porque además Julio y yo somos amigos. Y Sí, sí, sí. eso es lindo. Es interesante. Lo del niño que abraza a su padre es impresionante porque la inocencia de los niños que ven y todo lo que hacen lo hacen natural, ¿no? Pero bueno, me imagino que después se dio cuenta que sí eran gemelos y que eso Sí, sí, claro. existía. Eso existía. Y aquí te tengo, aquí te tengo, bueno, antes que eso, te iba a preguntar, cómo empezaste a jugar? ¿Por qué? Tus inicios en el fútbol, tu familia es muy futbolera, pero ¿cómo, cómo se da que empieces a jugar en un club, ya no como profesional, pero en un club con estructura y todo? ¿Cómo fueron los inicios? Yo cuando salgo de Panamá, yo voy a la Argentina, al Ajá, Deportivo Paraguayo, que estaba en la división D del fútbol argentino. sí, Y Julio había estado el año 89. En el año 88 Julio ajá, estuvo allí en el Deportivo Paraguayo y a él ajá, a fin de año eh, se va a una prueba al Nacional de Montevideo. Bueno, después ajá, ya él se queda allí en Nacional de Montevideo sí, sí, y él había estado con el Deportivo Paraguayo en ese año 88. Entonces ellos, por medio de mi hermano Armando y un amigo en común, Miguel Isola, hicieron las gestiones para llevarme y reemplazar a Julio en el Deportivo Paraguayo. el Y se da paraguayo, la ajá. posibilidad y voy a la Argentina, voy a ese equipo y ahí fue que inicié
No es un equipo amateur porque es la cuarta división de fútbol argentino, pero siempre me trataron como un profesional porque yo me dedicaba solamente al fútbol en ese equipo, a diferencia quizás de algunos compañeros que tenían que hacer otra cosa para poder sustentar en el hogar, pero allí fue que realmente inicié mi carrera como profesional fuera de Panamá. Y antes de eso, ¿dónde estabas jugando? En, en el Técnica y Deporte. Yo estuve en el Técnica y Deporte. Primero ese equipo se llamó Atlético Colón y luego Sí, pasó sí, a ser sí. el Técnica y Deporte. Y allí fue Ajá. que realmente, y como equipo, fue que inicié una carrera en mi ciudad de Colón. Pero anteriormente, yo creo que los primeros pasos siempre uno lo hace en la escuela, donde empecé a patear mis primeros balones, fue en la escuela a los 8 o 9 años, eh, representando a la escuela y después a la provincia de Colón. Allí fue donde Ajá. realmente empezamos a patear nuestros primeros balones nosotros. Y después, ya cuando teníamos 14, 15, 16 años, Ajá. Armando participando en los Juegos Juveniles de Panamá, Ujú. donde se había ganado el jugador más valioso de los 3 torneos, y ahí la Sí, Embajada de Argentina le dio una beca para estudiar monitor de fútbol en ese país, y allí fue donde nosotros realmente empezamos a como quien dice, ¿no? Veíamos a Armando un espejo a seguir, claro, y ahí claro. fue donde le empezamos a seguir los pasos a Armando, y eso fue lo que nos inspiró también a nosotros. Sí, claro, fue una inspiración. So Jorge was telling me about his early years as a player in Panama, in his country, and then traveling to South America, and his first experiences outside Panama, and also his all abroad, and that had always been a great inspiration for himself and also for his brother. So, cuando ves esta foto, ¿qué piensas? ¿Qué recuerdos te trae esta foto? Cuéntame. Colorado Rapids. Colorado Rapids, yo estuve en Colorado Rapids 2 temporadas, Ajá, temporada 99 y temporada 2000, y también con posibilidad de jugar una tercera temporada cuando llega el entrenador de ese año. Y me trae muchos recuerdos, compañeros también muy buenos que estuvimos en esos dos años que estuve ahí en los Colorados. ajá. Marcelo Balboa, uno de los más trascendentes, Peter Vermees, que también jugó en la selección de Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos, Estados entre Unidos, otros jugadores, 94. sí, el jamaiquino Wally Harris, que también estuvo con Jamaica, Anders Limpar, el sueco que Ajá. también jugó un Mundial con su país, varios Uh-huh. jugadores Henry Zambrano, colombiano, tuvo un pasaje por la selección de Colombia también, Jason Ben, canadiense, y Sí. bonito recuerdo, nosotros logramos llegar hasta la final, perdimos la final de la Copa Abierta de Estados Unidos, yo Uh-huh. ese año, en 99, salgo goleador del equipo, jugador más valioso, y la verdad que muy, muy bonitos recuerdos tengo cuando estuve por ahí por los Rapids. Muy bien, muy bien. O sea, eso han sido unas cuantas experiencias fuera, pero digamos que viviste no los inicios, pero los años. Pienso que la MLS ha crecido eh, entre el momento Sí, que tú jugabas hasta ahora, pues las cosas han cambiado, pero has vivido quizá un momento histórico, ¿no? Donde todo se está desarrollando sí. y también creo que como panameño, evidentemente que marcan la historia, ¿no? Porque como panameño en esos años, los 90 inicio 90, o sea, que esté viajando tanto por el mundo, no creo que fuera tan normal, ¿no? Digamos, por eso, Normal, ¿ah? nada normal, nada normal. Nada No normal, era ¿no? nada, Porque nada, nada.
por eso te pregunto tanto por cómo te adaptas a Japón y cómo cuando llegas a Estados Unidos y cuando estás, porque bueno, sí, se habla español, pero eres de Panamá, luego vas a Sudamérica, cada país tiene sus particularidades y a veces hay jugadores que van y pues no aguantan porque extrañan a la familia, porque yo lo veo en mi trabajo, ¿no? Porque al trabajar con muchos países, tener contacto con muchas culturas, te das cuenta que no es solo fútbol. Al final de cuentas te tienes que adaptar. Yo creo que tú siempre tuviste, por eso te digo, pues te hago la llamada, contestas y la sonrisa es lo primero. Y eso que habrá gente deprimida en su casa porque la pandemia, porque es un momento complicado, pero hay que tener esa alegría que tienes. Aquí te tengo otra, a ver si se ve que está, no sé si la ves bien. Eh, te La están camiseta del Tauro, sí, sí, sí. claro, te están presentando aquí con el Tauro. Bueno, ¿Qué, qué recuerdos tienes de ese día en particular que te están presentando y ahí con la camiseta? Ya como entrenador. esa era, bueno, la primera vez que yo asumía como entrenador de un equipo en primera división acá en Panamá. Ajá, Y el Tauro fue ese primer equipo que me acogió, que me dio esa oportunidad. Y yo llego a un uh-huh, momento difícil para el Tauro. El Tauro es uno de los equipos más laureados de aquí en nuestro país. ajá, Y recuerdo que cuando yo llego, solamente tenía un punto. No sé cuántas fechas habían pasado y solamente tenía un punto el Tauro. ajá, Y nada, este, recuerdo mucho de que cuando aquí en Panamá, cuando tú llegas a la novena ajá, fecha, que faltan creo que 2 o 3 fechas para eso, llega a la novena sí, fecha, tú puedes incorporar otros jugadores. ajá, Y yo cuando llego, obviamente cuando tú llegas a un equipo, una de las cosas que tú no vas a saber cómo está realmente físicamente el equipo, porque tú no hiciste ajá, pretemporada con ellos y demás, pero yo llego con mi cuerpo técnico en ese momento que era Julio Toral, sí, y después mi asistente fue Pollatos, que también hemos trabajado en alguna oportunidad. ajá, Y, y luego fue, este, no, sí, mi primer asistente en ese año fue Alfredo Pollato, que tuvimos la oportunidad de haber trabajado también en categorías menores sí, con la selección de Panamá. Entonces, eh, llegamos a la fecha 9 y los dirigentes me piden o me dicen, me ofrecen traer algunos jugadores y yo dije, no, 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 vamos a quedarnos con este plantel porque había buenos jugadores en el equipo y vamos a ver qué pasa. Y sí, sí, llegamos al sí. equipo hasta las semifinales. Llegamos al equipo hasta las Atrás, semifinales. mira, Semifinales llegamos. mira, Llegamos al muy equipo, bien, fuimos escalando a poquito, metiéndonos entre los primeros y pudimos ajá, clasificar entre los cuatro. En la última fecha nos clasificamos entre los cuatro. muy bien, muy bien. Creo que se conectó el amigo Javier One Chop, un abrazo, un saludo al amigo, nuestro amigo Saludos en común. para Javier. Un abrazo. Javier creo que está También en Estados Unidos. está en Cuando tenemos Estados oportunidad Unidos. siempre está. ¿Sí? Un abrazo para Javier, un gran amigo. Claro. También tengo al amigo Esteban Quesada, que es un productor costarricense con el cual me he asociado estamos coproduciendo documentales y de hecho estamos produciendo juntos el documental de Melissa Herrera, que es futbolista, selección de Costa Rica, que juega aquí en Francia, y me pone ¿qué pasa, cracks? ¿Para cuándo un documental de los hermanos Jorge y Julio? Bueno, habrá que ver, habrá que conversarlo, habrá que conversarlo, quizá. Pero dime una cosa, a ver, un momento. So, it's a lot of Spanish, and as I said before, we don't have so much time, but uh, uh, we just talking about Jorge's career and as a player when he played in the U.S. We were talking also about
how is it like to have a twin brother, and some funny situations when he was, and also I saw him with young, I would say young boys or kids. The big surprise that you have when you see for the first time two person with the same face, and the reaction of a kid. And we just going through a lot of stories from him as a player and as a coach. And I know maybe some people don't speak Spanish, but it's always a nice way to talk and maybe to learn a new language. But I will try from time to time, as I said before, to switch to English. Et désolé pour le français, on le parle, on va le parler très peu, parce que pour une question de temps, l'anglais, je dirais, est plus universel. Mais bien évidemment, je me devais de donner quelques paroles en français. On en aura d'autres tout à l'heure, puisqu'on parlera peut-être de Paris, de la France, peut-être des surprises. Nada, ¿por qué decidiste lanzarte como entrenador? O sea, porque no todos los jugadores, al terminar, toman la decisión. Muchos jugadores dicen, bueno, yo ya jugué lo que tenía que jugar, ahora quiero un descanso, no quiero más fútbol, no quiero más disciplina. Otros se dan un tiempo, ya vuelven al fútbol. ¿Por qué tomaste esa decisión al final de cuentas? Que no todos toman, que parece ser que es el camino natural, pero no todos los futbolistas toman ese camino. Es verdad, porque si te pones a ver las cantidades de futbolistas que se van retirando por años, no todos terminan siendo entrenadores. Y yo, la verdad que tuve la suerte de tener muchísimos entrenadores a lo largo de toda mi carrera. Fueron más de 10 entrenadores. Y aprender cada cosita de algunos de ellos, ¿no? Y eso ahí, a medida que van pasando los años, te va creciendo esas ganas, ¿no? De querer enseñar, de querer transmitirle también esas cosas que uno va aprendiendo a los chicos. Y Julio y yo, unos años atrás, antes de retirarnos, habíamos decidido tener una academia de fútbol, una escuela de fútbol acá en Panamá. Y eso lo hicimos, la creamos en el 2006, la tenemos todavía, esa academia. Y para transmitirle a los chicos todas esas cosas que uno ha vivido, esa experiencia que uno ha vivido como futbolista, porque quiera o no, nosotros nos hemos formado en nuestra carrera como entrenador, porque todo eso que tú vas aprendiendo, uno no se puede quedar con eso, uno tiene que transmitirlo, tiene que enseñarle. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y nosotros, en ese mismo año, nos ofrecen la selección sub-17 de Panamá, pero nosotros, cuando nos retiramos, en el 2004, casi 2005, nosotros empezamos a estudiar para ser entrenador, y ahí nos fuimos preparando. Y una vez que nos retiramos, ya nosotros teníamos la licencia acá en Panamá para dirigir, y la Federación de Fútbol nos ofrece a esa selección sub-17, que tuvimos una participación para la eliminatoria de ese Mundial 2007, 2008, 2007, sí. Y fue en El Salvador. Allí inició realmente, nosotros iniciamos como entrenadores. Como entrenadores. Como entrenadores. Y luego tuvimos la oportunidad de pasar por la selección mayor como interino. En el 2007 también nos dan, ese mismo año, el 2006, nos dan también la selección sub-20. Y la clasificamos al Mundial de Canadá del 2007, Canadá 2007. Y allí fue que iniciamos los pasos como entrenador, pero realmente a lo largo de todos esos años que uno va como jugador, obviamente te va creciendo esa gana de querer enseñar todas esas cosas que tú has aprendido, y eso fue lo que a mí me inspiró en lo personal, ¿no? De querer transmitir a los chicos. Esto ya fue con la selección absoluta, ¿no? O creo que fue con la absoluta. Sí, con la selección absoluta. Con la selección absoluta. Creo que ese partido fue en Honduras, cuando nosotros jugamos nuestro primer partido de visitante en esa fase de grupo
de cuadrangular que jugamos contra Honduras, eh, ganando un partido 0-2 de visitante. Esa fue creo que ese partido. ¿Y qué se siente de, bueno, una cosa es jugar, porque jugar es importante, pero cuando tú ya eres el líder fuera del campo de tu país, o sea, ¿qué se siente? Porque esto tiene que ser algo especial. No digo que sea como ser el presidente de Panamá, pero tienes mucha gente pendiente de cualquier movimiento, cualquier decisión, y eso pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Siempre es complejo, ¿no? No sé, tú me dirás, tú que lo has vivido, ¿no? ¿Cómo se Ahí, siente estar en esa posición? ahí quiero mandar el saludo al Panzer, que le mandamos saludos desde Tampa, Florida, unos Ajá, amigos de allí que siempre apoyan a la selección y muy bueno, bien, siempre siguen también nuestra carrera como ahora como entrenadores. Mi como saludo para entrenadores, todos claro. ellos allá en Florida. Y la verdad que, Joaquín, yo cuando paso de a entrenador, es como que salgo del campo de fútbol, de jugar un partido y me voy directamente a sentarme al banco, porque Ajá, había dejado hace muy poco de jugar al fútbol. Y creo que al principio todavía tú tienes ese instinto de jugador. de jugador, claro. Al principio fue así, pero de a poco fui asumiendo que mi rol ahora es estar en el banquillo como entrenador, como dice el líder, es cuando tú estás obviamente a cargo de este proyecto que tú te estás llevando, ya sea si estás dirigiendo a un equipo o a una selección, que es mucha más Claro, responsabilidad, porque claro, estás dirigiendo a una selección de todos. Y, 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 y no es fácil, es mucha responsabilidad y lo tomo como tal. Cada vez que voy a ujú, dirigir a cualquier equipo o selección que tenga enfrente, lo sí, tomo con mucha responsabilidad. claro, claro. No, pero hay que felicitar, como dices, no todos los jugadores toman ese camino, no todos lo tienen que tomar, porque al final de cuentas cada quien decide lo que quiere hacer, pero me parece bueno que tú, que tienes tanta experiencia como futbolista, puedas transmitir ese, ese conocimiento. ¿Te acuerdas dónde fue? Sí, claro que sí. En el Azteca, Ajá, en el wow, en Azteca, el Azteca, ¿sí? eliminatoria En para México. Brasil 2014, ahí está, en México. ¿Cómo, cómo quedaron aquí? ¿Cuánto quedaron? Perdimos 1-2, 2-1, ¿no? México ganó, era el local, 2-1 contra Ajá, México, un partido, la verdad que ese fue uno de los partidos realmente, Joaquín, donde siempre en los bancos de suplentes, partido de eliminatoria, hay nerviosismo, tensión. Todavía estamos en una fase nosotros donde podíamos pasar al repechaje, por lo menos, que era lo más cerca que teníamos. sí. Y unos partidos más ¿Ah, tranquilo sí? que, si se lo pregunta a Julio, creo que va a coincidir Ajá, conmigo, de que ha sido unos partidos más ajá. tranquilos que nosotros estábamos en el banco, porque tú sabes que en la Azteca no es fácil ese escenario, jugar allí de Sí, sí, visitante no sí. es fácil, Muy difícil. Ajá, pero un partido donde incluso la gente no se metía con alentar a México porque Panamá está jugando un partido mejor que México. Eh, Teníamos a un árbitro que, vaya, no es cuestión de hablar del árbitro, pero que apostaba un poquito más para el equipo local y aún así ajá, nosotros nos pitó un penal en una circunstancia donde, bueno, primero que no había ni penal, ajá. pero donde Jaime Penedo tapa el penal, Sí, estábamos empatando 1-1, nosotros con un partido bastante controlado, y era muy rara la vez que Panamá jugase un partido de eliminatoria con México en México de tal manera. Y un sí. gol de chilena que nos hace Raúl Jiménez, una pelota que Ajá. él quiso pararla, la Me pelota creo acuerdo que de ese partido. le pegan el talón y se levanta y bueno, Fue un él se golazo. da Sí, vuelta y la queda ahí. sí. De eso lo convirtió Fue un en un golazo. golazo, pues hay que Sí, me reconocer que fue un acuerdo. golazo. Y, y ese recuerdo que tenemos nosotros de ese partido Del partido. en el Azteca, pero un gran partido hicimos ese día y lamentablemente
perdimos con ese golazo de Raúl Jiménez. Sí, me acuerdo perfectamente. Es verdad que es cierto que Panamá había hecho yo creo, un excelente partido y quizá al final no se pudo reflejar en el marcador y aparte sí que México mete ese golazo, fue un golazo, me acuerdo perfectamente. Pero creo que la gente no tiene idea de todo lo que pasa en la cabeza de el ser míster, el ser entrenador, porque tienes que manejar a un grupo, emociones, que me estás comentando lo del árbitro, eso puede pasar en muchos partidos, que un jugador tenga una sensación, una interpretación, tú eres el que tiene que manejar el grupo durante los 90 minutos, fuera del campo, y eso no es nada fácil, es como tienes tu empresa y tienes, yo qué sé, 40 empleados que son todos diferentes, al final de cuentas, y tienes que manejar a cada uno, y me imagino que no es lo mismo trabajar con jóvenes, sub-17, sub-20, que son los que están para llegar, son la élite, ¿no? del fútbol de Panamá, quieren llegar, Más complicado. están ahí, más complicado digamos, los más confirmados, pero al final es siempre un grupo que tienes que manejar, ¿no? Y yo creo que eso, ¿tú cómo llevas ese aspecto del manejar el grupo, del manejar las emociones? Me imagino que te facilita, te ayuda mucho el hecho de haber jugado, pero supongo que no es fácil todos los días tampoco. Es complicado. Yo creo que es más complicado trabajar con las categorías menores que Más ya con complicado. jugadores confirmados, como tú dices, o ya jugadores ya más profesionales la selección mayor. Para mí yo creo que la selección mayor de Panamá es más fácil dirigirla que categorías menores. Pero en categorías menores es más complicado, claro, porque tuve un sinnúmero de cosas que es complicada. Ahí tú tienes que hacer de entrenador, de padre, de psicólogo, Claro. porque también en esas edades hay muchos problemas sociales, muchos problemas disfuncionales en los hogares de esos niños. Y cuando tú te encuentras con esos problemas, encima que tienes que enseñarles. Porque yo he descubierto que en la categoría menor de aquí en Panamá hemos evaluado muchas cosas. Nosotros, los entrenadores, y creo que los entrenadores tampoco tienen la culpa, porque yo creo que los entrenadores, cuando lo van a contratar, ellos, yo sé que también muchos dependen de eso, porque es un salario que ellos llevan el pan a la casa, pero también tiene que ponerse de acuerdo con los directivos, por ejemplo, de qué es lo que quieren. Sí. Formar chicos o qué. Porque muchas veces tú ves a los entrenadores o incluso los directivos, que están pensando en ganar trofeos para ponerle una vitrina de categorías menores. Sí. En ningún país del mundo, cuando alguien va a buscar a un jugador de fútbol, le preguntan su hoja de vida si ese jugador cuánto trofeo ganó en las categorías inferiores. Eso no lo preguntan. Se preocupan más por esas cosas y creo que tenemos que formar a los chicos. Jugadores. Si tú eres padre, ¿qué es lo que tú le pides a tu hijo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? La única responsabilidad que yo quiero de ti es que estudies. Eso es lo único que le pido a mi hijo. Quiero que estudies. Lo único que le pido. Esa es la única responsabilidad. Pero también el fútbol es un factor educativo, donde que a los chicos tenemos que educarlos, tenemos que formarlos. Porque nosotros en la escuela de fútbol que tenemos, nosotros lo que queremos es que mañana ellos sean una mejor persona a que sea mejor futbolista. Porque por ejemplo, aquí al inicio de año siempre hay un torneo de fútbol donde reclutan a más de 4.000, 5.000 chicos. Pero de esos 4.000, 5.000 chicos, ¿cuántos chicos van a llegar a jugar en primera división? Tal vez el 15%. Vamos a poner que el 15% juegan en primera división. El 15% juegan en primera división. Ya son muchísimos. Ya son muchos, pero de ese 15%, ¿cuántos llegan al fútbol élite? Claro. El 0,1% tal vez. No, te regalo el 3%. Yo te regalo el 2%. Y no, es muy difícil. Ni en los países con tradición de fútbol pasan esas cosas. Entonces, aquí es difícil. Luego, claro,
en una selección mayor es mucho más fácil, yo digo, porque ya hay jugadores ya, entre comillas, más formados, ya jugadores Ajá, profesionales. Y hoy en sí, día la selección de Panamá, afortunadamente, que cuenta con más de 25 jugadores jugando fuera de Panamá. Entonces, para ajá, conformar una selección es mucho más fácil, porque ya esos jugadores vienen con una mentalidad de profesional. Entonces, sí, dirigirles, si es complicado lo que tú dices y la pregunta que haces de el grupo. Claro, ¿cómo sí, el tú haces grupo. para tener a 25 jugadores contentos? Es difícil, porque tú No es para fácil. una selección tienes que, tienes que hacer una convocatoria y luego Ujú. tienes que sacar un 11. ¿Y cómo tú lo tienes a todos contentos? No es fácil, es complicado. No, no, es muy complicado. Siempre pienso en eso, es porque la gente con un partido de fútbol, lo más fácil es criticar al míster, Así porque las es. cosas no salen, es criticar que el míster, que esto, sobre todo cuando se trata de una selección, sea una selección sub-15, sub-17, sub-20, la absoluta, el míster, pero la gente no sabe que, bueno, la gente, no todos sabrán todo lo que implica tener a un grupo, manejar un grupo, que al final tendrás historias que evidentemente muchas serán privadas, pero que tal día tuve que sentar a tal jugador porque pasó tal cosa 3 horas antes del partido que la gente no ve, pero de repente lo ve en el banquillo y te va a criticar. Y eso es difícil, porque también tienes, yo creo que siempre el míster, el jugador de élite, siempre tiene que ser el joven lo mira como un modelo y lo tiene que ser porque hoy en día todo pasa muchas cosas pasan por la comunicación y también como futbolista tienes que comunicar porque están los medios de comunicación al terminar un partido. Cuando eres entrenador tienes que atender a la prensa y todo eso la gente lo ve y eso no es Ujú. fácil. Entonces, hay que felicitar, no por ser amigos y eso, pero sé que muchísimo estrés y hay entrenadores que llega un momento que dicen ya no quiero entrenar, porque yo prefiero estar tranquilo en casa sin el estrés, porque a veces amigos me cuentan, sí, terminé un partido y pues estoy en casa, pero sigo trabajando Así es. porque tengo tal otra situación y al final el trabajo no termina nunca. Cuando la gente te ve luego Así- el sábado, el domingo, mister, sí, es fácil, está ahí, se puso su corbata, da la conferencia, pero no es tan fácil, ¿no? Yo creo No es que tan fácil, compartes no es ese tan punto fácil. de vista. Así Creo es, que no es tan fácil. No es tan claro, fácil y lo que tú dices, eh, tú pierdes un partido o pierdes una eliminación y quedas claro, fuera de alguna competición. No es tan fácil. Eh, Uno tiene que levantarse al otro día y seguir trabajando. El que está claro, en esto, eh, uno tiene que amarle a esto, le tiene que gustar para poder seguir adelante. Eh, claro. a mí me han pasado muchas situaciones de esas, de quedar eliminado de una competición, de no pasar De ronda. a una siguiente fase de ronda, así. Mm, Y al otro día yo soy consciente de que al otro día uno tiene que levantarse y seguir trabajando. Yo siempre digo, uno de los lemas míos es que el fútbol no para, que el fútbol claro. no se detiene, porque tú quedas fuera de una competición, pero ese Ajá. que te ganó, el que te ganó y te dejó fuera, al otro día se tiene que levantar y tiene que seguir. Y tú tienes que hacerlo de la misma manera, Es cierto. porque Ajá. pasan uno de los dos equipos que están en el campo. Uno de los dos tiene que pasar. Muchas veces te toca a ti que tú pasas. O me vas a Claro, decir que ese entrenador al otro día no se levanta y sigue trabajando y quizás en un futuro cercano consigue otro objetivo, porque tú tienes que tener objetivos claros. Yo soy un entrenador de que me gusta corregirme de los errores que cometo. Me gusta corregir de los errores que cometen otros entrenadores. Yo soy de mirar muchos partidos, videos, ver ajá, qué sucedió aquí, volverlo atrás, anotar y luego poner en práctica eso. Por ejemplo, en eliminatoria que hemos tenido nosotros, a nivel de todas las categorías de Panamá, partidos que hemos tenido, a nivel de todas las categorías de Panamá. Yo soy de agarrar los materiales, estudiarlos, donde fallamos y luego aprender de eso. Y eso me hace crecer. Yo sé que en el correr de los años, porque por la capacidad que tengo, he aprendido como entrenador.
porque eso te da, es claro. una manera de estudiar, es una manera también de crecer. Y eso me ha ayudado muchísimo y he estado en 3 selecciones juveniles a cargo como Ujú. entrenador y 3 la he Ajá. clasificado. A las 3 la he A clasificado tres. y yo creo que a las 3 la he clasificado. Y yo creo que eso, esos números hablan por sí solos. Entonces yo creo Claro, que es claro. importante eso, ¿no? De lo que tú dijiste, cuando tú pierdes un partido y luego te sientas en una conferencia de prensa y la gente piensa que es fácil. No, no es fácil. Sí, No sí, es sí, fácil. sí. Sigue trabajando, uno tiene que seguir preparándose porque sabe que al otro día uno se tiene que levantar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estoy en el CAI, eh, me llaman es un equipo que estuve en segunda división, me llaman para dirigir al CAI Ajá. y presento mi proyecto. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Nosotros llegamos a las finales, perdimos las finales del torneo de Ajá. apertura, perdimos las finales. Y al otro día yo tenía que levantarme para trabajar para el torneo clausura. Claro. Entonces, yo hice una evaluación de todo el torneo y yo al otro día ya tuve una reunión con los directivos y digo, esto es lo que quiero para el torneo clausura. Tengo que agradecer que también una directiva que me dio todo lo que yo quería para trabajar. Ganamos Te el torneo respaldó. clausura, ganamos el torneo Ujú. clausura y luego ganamos la superfinal y ascendimos al equipo y fuimos campeones del clausura y supercampeones y ascendimos al equipo. Entonces, Claro. esa experiencia vivida de ese torneo apertura que lo perdimos, al otro ¿Te día yo tenía que sirvió? trabajando. Por ese día también Claro. hubo una conferencia de prensa donde tú tenías que hablar y dar la cara como Sí, líder, sí, como tú sí, dices, sí. equipo, Claro. entrenador del equipo. Y esas cosas no son fáciles, no son fáciles, pero sirven para trabajar, para corregir y que en un futuro tú hagas la cosa mejor. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en mi carrera como entrenador. Claro. Para la gente que nos ve, que nos escucha, la verdad que hay que respetar al míster porque de afuera todo parece mucho más fácil. De adentro las cosas son, sea en Panamá, sea en donde sea, en América, en Europa, en Asia. Creo que las circunstancias, el deporte en general genera hoy en día mucha expectativa, mucha tensión mediática, se mueve en general mucho más también dinero que hace 20, 30 años y eso hace que la gente a veces se olvida de que todos son seres humanos y el entrenador solo puede haber, está un entrenador, está su staff y ya está, y la gente no sabe lo que pasa. Yo te felicito por eso, por esos logros. Te quiero preguntar dónde estabas en ese momento. Este es el momento en el cual el Paris Saint-Germain, bueno, va a alzar la Copa de La Europa copa. en el 96, o ya la alzó, Eh, y bueno, tu hermano está aquí de lado. Eh, Está, bueno, Bernard Lama, el portero, Yuri Djorkaeff, y bueno, todas las estrellas del Paris Saint-Germain en ese momento. Y hasta ahora es la segunda Copa Europa que tiene un club francés, el Olympique de Marseille tiene la Champions League, y el Paris Saint-Germain tiene esta Copa Europa que ya no existe, que la jugaban los clubs que habían ganado la Copa, pues su Copa Nacional. ¿Dónde estabas en ese momento cuando tu hermano alza la Copa Europa aquí en Europa? ¿Dónde estabas? Ese año yo estaba en Japón. Sí, Yo estabas en estuve, Japón. sí, yo del 93 al 98 estuve en Japón y ese año Ajá, recuerdo que yo estaba en Japón, estaba con el Cerezo Osaka, ajá. 95, 96 estaba con el Cerezo Osaka y recuerdo, me acuerdo que estaba concentrado, un día estábamos concentrados nosotros y ese día Ajá, yo me estoy cortando, ahí en el Cerezo Osaka fue que yo empecé a rasparme la cabeza, corta. ¿Así? a rasparme la cabeza. Mira, Y yo ajá, estaba concentrado y yo tenía una máquina, le digo a un compañero, córtame. Y me empezó a cortar el cabello. Y entonces estábamos en la sala donde hacen los masajes, digo, ujú, massage room, y estamos viendo deportes. Estamos claro, viendo deportes.
y ahí empiezan a pasar las imágenes Las imágenes del de partido. fútbol francés. Ajá. Y ahí vi la imagen, recuerdo muy bien ese año. Allí fue que estaba en Japón, en ese equipo, y ahí fue que vi las imágenes cuando se coronan campeón en el Campeón de Paris Saint-Germain con Europa. Julio. Sí. Y volviendo al tema un poquito del gemelo, el que tu hermano tenga un éxito o una alegría, sea de fútbol o de lo que sea, o que tú lo tengas, eso se siente, eso que se dice, que todos lo sentimos, los gemelos, que les pasó esto y yo me sentí mal y esto, o es un mito. ¿Ah? No, mira que, sobre todo cuando estábamos más pequeños, Ajá, sí mirábamos esas cosas y mira que sí, mira que sí. Y no solamente eso, otras cosas que también hacíamos prácticamente algunas cosas, algunos gustos muy parecidos. De repente, Julio me decía, o yo le decía, que tenía un dolor en la pierna izquierda o en la rodilla de la pierna izquierda. Y él me ajá. decía, ¿y cómo es? Y le explicaba. Y él me decía, yo tengo lo mismo, pero en la pierna derecha. ¿En serio? Juro, te lo juro. Lo Wow. mismo, pero en la pierna derecha. O de repente yo me enfermaba de algo, cuando estábamos pequeños me enfermaba de algo y salía de eso y él iba y se enfermaba de lo mismo. O de repente yo una vez llego de vacaciones a Panamá y yo tengo Ajá, un reloj, yo tengo un reloj, creo que no es importante decir la marca del reloj, yo tengo un reloj ajá, y, y yo voy de vacaciones y mi sobrina me dice, el reloj es igualito al que tiene Julio, porque Julio, las vacaciones eran de Julio a mediados de año, las mías eran a fin de año. Dice, ajá, nada más que el de Julio es de fondo azul, el mío era de fondo negro. Y yo le decía, ajá. ¿cómo? Entonces, cuando nos hablábamos, decía, ¿tú tienes un reloj así, asá? Y él me decía, sí, el mío es de fondo azul. Y el reloj era igualito, Igual, igualito, igualito. Cosas como esa, o como la que te dije, de que si tenía un dolor era una pierna y demás, y él la tenía en la otra pierna. Por ejemplo, somos de pensar de las mismas cosas. Nosotros prácticamente tenemos las mismas ideas para dirigir o para transmitirle a los jugadores. Una vez estábamos acá en Panamá, entonces nos habíamos hablado por teléfono y me dice Julio, voy a ver al Málaga contra el Real Madrid. sí. Y yo le digo, ah, perfecto, ¿a qué hora juegan? Listo, perfecto, yo voy a verlo también. Y yo estoy en casa. Entonces yo estoy en casa sentado viendo el partido, Julio está en su casa y Cristiano Ronaldo hace una jugada dentro del área chica, Ajá, eh, hace una bicicleta al lateral derecho del Málaga y lo deja sí, salir para la pierna derecha. Lo deja salir para la pierna derecha y va y define como él quiere, como él sabe, claro. como con su pierna derecha Ajá, y es el mejor. sí. Entonces, en ese mismo momento pasa el gol. Mientras están pasando la repetición, nos llamamos por teléfono. No me recuerdo quién llamó a quién. A Julio Ajá, lo llamé mío, yo lo llamé a él. sí. Entonces, decimos, ¿cómo lo va a dejar salir para la pierna derecha? Pero eso mismo que él me llama, eso mismo que él me estaba comentando, yo le estaba comentando a mi señora. ¿Cómo Sí, le va a salir, deja entiendo. salir para lo mismo? O sea, el mismo pensamiento que Julio tuvo allá, pero Al él me mismo llama para comentar tiempo. al mismo tiempo. Me llaman, Al mismo ¿cómo tiempo. va a salir Sí, para la pierna derecha? Entonces, sí, sí, sí. estamos conectados. O Es, sea, es, la imagen es, sigue el partido, sigue el partido, sigue el partido, pero cuando pasa esa jugada y Cristiano Ronaldo marca el gol, el jugador del Málaga, él como que se lamenta porque sabe que no debió haberlo dejado salir para esa pierna. claro, Y luego viene una jugada muy similar. similar, claro, Ajá, 5 o 7 minutos más tarde, una jugada muy similar. Y Cristiano Ronaldo amaga, 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 el jugador se le queda parado, amaga, 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 amaga y hace que salga para la pierna izquierda y no para su pierna más hábil, aunque él le pegue con las dos piernas, pero sale para la sí, sí, pierna sí. izquierda y cuando define a un costado, no define como él quiere. Entonces el Ajá, jugador se cuenta en ese momento de que había cometido un error antes y no podía volver a cometerlo. Entonces sí, uno sí, como sí. entrenador, pero claro, yo voy a dar partido como entrenador, uno como entrenador dice, lo marcó como tenía que marcarle. Claro. Entonces Sí, sí. dio la So- posibilidad de que él se marcara otro gol y pudo contrarrestar. muy bien. Pero es un pensamiento, Desafortunadamente.
el mismo pensamiento No, lo tenía Juan allá en su casa es una, es una conexión de gemelos. Desafortunadamente, esto se corta en 10 segundos porque es el tiempo que nos da la aplicación. Fue fantástico, siempre es fantástico hablar contigo. Te vamos a